El lado oscuro de la amabilidad, 8 formas en que ser demasiado bueno puede destruirte y cómo el estoicismo puede ayudarte. ¿Alguna vez has sentido que ser amable es una carga? Que, en lugar de ayudarte, parece que te está hundiendo. Tal vez te enseñaron que la bondad es una virtud y que siempre debes ser considerado con los demás. Pero, ¿y si te dijera que ser demasiado bueno puede ser una forma lenta de destruirte? Hoy exploraremos cómo el estoicismo nos ayuda a poner límites sanos y a entender el verdadero propósito de la amabilidad, para que puedas ser bueno sin perderte a ti mismo en el camino. Y lo haremos a través de la historia de Marcos, un hombre que aprendió por las malas que ser demasiado amable puede tener consecuencias devastadoras. 1. Perder tu identidad en el proceso. Marcos tenía 32 años, un empleo estable, una familia que lo quería y un círculo de amigos que confiaban en él para todo. Marcos era lo que muchos llamarían la persona ideal, siempre dispuesto, siempre atento, el tipo de hombre que, cuando lo necesitas, nunca falla. Pero detrás de esa sonrisa, detrás de esa disposición a ayudar, había una realidad que nadie veía. Marcos estaba agotado, vacío y sentía que su vida no le pertenecía. Había perdido el control, y lo más triste es que ni siquiera se daba cuenta. Con el tiempo, Marcos empezó a notar algo extraño. No sabía quién era realmente ni qué quería. Cada vez que alguien le pedía un favor, aceptaba sin dudar. Ponía los deseos y necesidades de los demás primero, y sus propios sueños y necesidades comenzaron a desaparecer. Este es uno de los primeros riesgos de ser demasiado amable. Puedes perder tu identidad en el proceso. Los estoicos enseñaban que uno debe tener una brújula interna, una claridad de quién eres y lo que realmente valoras. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, sobre todo, debes tener una buena opinión de ti mismo y saber quién eres. Cuando uno se olvida de eso, cuando tu vida gira en torno a complacer a otros, es como si te desvanecieras en el aire, dejando que tu esencia se diluya en los deseos de los demás. Marcos había perdido esa claridad, y sentía que vivía en función de los sueños ajenos, no de los propios. Una tarde, mientras ayudaba a un colega con un proyecto extra, se dio cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que dedicó tiempo a algo solo para él. Era como si ya no supiera quién era Marcos, solo sabía ser la solución de problemas para los demás. 2. Convertirte en prisionero de las expectativas. A medida que Marcos continuaba en este patrón de decir que sí a todo, algo empezó a cambiar en su entorno. Sus amigos y familiares comenzaron a esperarlo todo de él, y ya no era un favor, era una expectativa. Cuando intentaba poner un límite o rechazar una solicitud, las miradas de sorpresa y decepción lo hacían sentirse culpable. Poco a poco, Marcos se dio cuenta de que estaba atrapado en una jaula de expectativas ajenas. Séneca, el filósofo estoico, decía que la persona que se preocupa demasiado por complacer a todos nunca será realmente libre. Marcos empezaba a sentir eso. Su libertad, su paz mental, estaban atrapadas en esa cárcel de expectativas. Cuando eres excesivamente amable, otros comienzan a asumir que estarás allí sin importar qué. Y, al final, terminas siendo prisionero de las demandas de los demás. Un día, Marcos quiso tomarse un fin de semana libre para descansar, pero justo entonces un amigo le pidió ayuda con una mudanza. Aunque él realmente necesitaba ese descanso, sintió que si decía que no, su amigo se molestaría o se decepcionaría. Así que aceptó, sacrificando una vez más su bienestar por el de otro. 3. Ignorar tus propias necesidades y agotarte. Con el tiempo, esta constante dedicación a los demás comenzó a pasarle factura. Marcos se encontraba cada vez más agotado, no solo físicamente sino también emocionalmente. Sentía que sus energías se esfumaban por completo, como si le estuvieran succionando la vida misma. Y lo peor es que, al ser la persona que siempre está para todos, nadie notaba cuando él estaba agotado o necesitaba ayuda. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: cuidemos nuestro cuerpo y mente como nuestros más preciados bienes. Cuando uno ignora sus propios límites en nombre de la amabilidad, puedes desgastarte hasta el punto de la extenuación, sin energía ni para ti mismo ni para nadie más. Una noche, después de ayudar a su hermana a arreglar problemas con su coche, volvió a casa extenuado. Sintió que cada músculo de su cuerpo pedía descanso, pero al día siguiente debía volver a trabajar y enfrentar nuevas demandas.
Ese agotamiento acumulado empezó a afectar su salud y sus relaciones. 4. Ser vulnerable a la manipulación. Marcos era tan generoso y confiado que algunos comenzaron a ver su amabilidad como una puerta abierta para manipularlo. Había quienes lo llamaban solo cuando necesitaban algo, sabiendo que nunca diría que no. Marcos no quería creer que alguien pudiera aprovecharse de su bondad, pero en el fondo sentía que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. En el estoicismo, se nos enseña que debemos tener el control sobre nosotros mismos y no depender de la aprobación de los demás. Séneca advertía que si nos dejamos manipular, somos esclavos de las intenciones ajenas. Cuando eres demasiado amable, te vuelves una presa fácil para aquellos que solo piensan en su propio beneficio. Un compañero de trabajo, que rara vez le hablaba, comenzó a pedirle ayuda constante para cubrir su carga laboral. Al principio, Marcos se sintió halagado, pero pronto se dio cuenta de que su compañero se aprovechaba de su disposición para deshacerse de sus propias responsabilidades. 5. Ser subestimado y perder tu valor. A pesar de sus buenas intenciones, Marcos comenzó a notar que la gente a su alrededor empezaba a subestimarlo. Como siempre estaba disponible, su valor pasó a darse por hecho. Nadie lo agradecía, nadie valoraba realmente su esfuerzo. Los estoicos enfatizan la importancia del respeto propio y de hacer valer nuestra dignidad. Cuando uno es demasiado complaciente, las personas pueden percibirte como alguien débil o manipulable, lo cual, en última instancia, afecta tu sentido de valor personal. En una reunión de trabajo, sugirió una idea que fue ignorada, solo para que alguien más la presentara minutos después y recibiera crédito. Marcos comenzó a darse cuenta de que, al ser siempre el bueno, su voz se estaba apagando. 6. Crear resentimiento interno. Marcos creía que ser amable era su deber, pero por dentro, la frustración comenzaba a crecer. Se decía a sí mismo que no le importaba, que estaba bien ser el que siempre ayuda, pero en el fondo, empezaba a resentir a las personas a su alrededor. El estoicismo enseña la importancia de la sinceridad consigo mismo y con los demás. Cuando uno se autoengaña, la amabilidad se convierte en una carga en lugar de una virtud. Marcos estaba atrapado en un ciclo de resentimiento y culpa, que lo consumía poco a poco. 7. Olvidarte de tus propios sueños. La vida de Marcos giraba en torno a los sueños y deseos de los demás. Había dejado de perseguir sus propios intereses y se había olvidado de sí mismo. Los estoicos creían que debemos dirigirnos hacia nuestros propios objetivos, sin dejarnos distraer por la presión externa. Cuando uno vive para los demás, los sueños se desvanecen. 8. Depender de la aprobación de los demás. Finalmente, Marcos entendió que estaba atrapado en la búsqueda de aprobación. Vivía para ser validado. El estoicismo enseña que nuestra paz no debe depender de los demás. Marcos se liberó al comprender esto. Aplicando el estoicismo para liberarse del peso de la amabilidad, Marcos decidió hacer un cambio. Empezó a poner límites, a decir no, cuando realmente lo sentía. Empezó a practicar el estoicismo, no como una excusa para ser insensible, sino como una manera de proteger su esencia y de conservar sus energías para las personas y los momentos que realmente importaban. Porque ser amable no tiene que ser sinónimo de dejarse consumir. La amabilidad no es una debilidad, pero para que sea una virtud, debe ser equilibrada con respeto y cuidado por uno mismo. La lección aquí es clara: ser amable está bien, pero ser amable sin límites es un camino hacia el sufrimiento. El estoicismo nos enseña que la verdadera virtud es el equilibrio, dar sin perderse a uno mismo, ayudar sin sacrificarse en exceso. Así que la próxima vez que alguien te pida algo, recuerda a Marcos, y pregúntate, ¿esto es lo mejor para mí también? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si alguna vez has sentido el peso de ser demasiado bueno, recuerda que no estás solo. Y recuerda, ser amable es un don, pero siempre debe empezar con uno mismo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las lecciones de vida que los estoicos nos dejaron. Hasta entonces, cuídate y sé amable, pero no a costa de tu propia felicidad.